Compañeras, compañeros, señor secretario, en la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, se presume, pero también se intenta pontificar una palabra que viniendo de él y de su equipo, les resulta muy riesgosa. Imagínense ustedes, hablan del mérito. Ustedes que dicen que a partir del mérito, las maestras y maestros de México, dicen ustedes, ahora ganan mejor y se profesionalizan adecuadamente. Pero lo que todos aquí sabemos es que esa es una ilusión creada por ustedes para implantar un nuevo modelo educativo que no comprende la diversidad ni la desigualdad en nuestro país, que habla de todo, menos de educación, de evaluaciones punitivas, por mencionar un ejemplo claro y contundente. Pero lo que es peor es que le endilgan al mérito una serie de bondades que ustedes no aplican en sus propias esferas. Porque si fuera por mérito, muchos de ustedes, el presidente inclusive, los secretarios de Estado debieron abandonar sus cargos hace tiempo. Si fuera por mérito, debieron irse sin reclamo. Si fuera por mérito, compañeras y compañeros, lo sabemos, los salarios de ustedes no serían lo que son, sino salarios justos y republicanos. Si fuera por mérito, los principales cargos de su secretaría estarían ocupados por personajes que entendieran la educación pública y no solo los indicadores que les dictan los organismos internacionales. Así que nadie tiene menos derecho a hablar de mérito que ustedes, los funcionarios de Enrique Peña Nieto. Pero lo más grave es lo que hicieron ustedes con la mal llamada reforma educativa, olvidándose de lo más importante en este país, las niñas, los niños y los jóvenes de México. Porque ustedes aseguran, por ejemplo, que con el programa Escuelas al 100 se rehabilitaron 30,000 escuelas con sanitarios, mobiliario y equipamiento. Pero al mismo tiempo, los escándalos de corrupción en este programa quizá rebasen lo imaginable. Es decir, las de ustedes son escuelas al 100, pero de corrupción, de coronilla hasta la corrupción. Por eso, que quede claro, la reforma educativa se va a cancelar. Se acabaron los negocios en la educación. Habrá reforma, pero se va a construir con el magisterio y no será laboral. Será para fortalecer lo que aprenden nuestras niñas y niños y cómo lo aprenden. Se escuchará a todos. No habrá maestros de primera ni de segunda. Y nadie podrá cobrar si no trabaja. Sí, se acabaron los privilegios indebidos también en este rubro. México debe cambiar parejo. Pero lo que hoy indigna, por ejemplo, es que de acuerdo al informe del Programa Internacional para Evaluación de Estudiantes, alrededor del 60% de esos estudiantes de bajos recursos estudian en escuelas de desventaja que padecen niveles inferiores de aprovechamiento. Sin embargo, ustedes, con insufrible cinismo, ustedes se atreven a decir todavía que su política educativa ha sido exitosa. Su problema es que a ustedes no les preocupa la gente, ni que la escuela propicie la equidad o la igualdad que se requiere en este país. A ustedes solo les interesa quedar bien con el poder económico. Por eso, mi pregunta, secretario, irá enfocada esta vez en la educación superior, que es un rubro de primera importancia para el país. ¿En qué condiciones deja la educación superior en México? ¿Cuál es el monto total de deudas de las universidades públicas? ¿Cuáles son las condiciones de su sistema de pensiones? ¿Diría que el sistema de educación superior está en quiebra? ¿No le avergüenza a usted, secretario, que a quien usted sucedió en el cargo superó en casi 2,700% lo que se había destinado oficialmente para publicidad?
esos recursos se debieron haber utilizado en otra cosa. Por eso insistimos, vamos a cancelar en definitiva los diputados progresistas de esta Cámara la mal llamada reforma educativa. Muchas gracias. Gracias, diputado presidente. Secretario, se lo voy a tener que decir directamente porque ustedes que se llenan la boca diciéndole al país que es muy peligroso cancelarle las oportunidades de desarrollo a México, y lo dicen por la cancelación del proyecto original del nuevo aeropuerto, son precisamente los mismos que han sido incapaces de evitar la quiebra de las universidades públicas en este país. 6 años y apenas se está teniendo un diagnóstico claro de lo que pasa. A ver, secretario, ¿quién le cancela el desarrollo a México? ¿Quién consulta sobre un proyecto estratégico o quiénes en Zacatecas o en Guerrero o en Veracruz, en Oaxaca o en Nayarit se han hecho cómplices de la quiebra de las universidades? Por eso el país ya no les cree cuando intentan meterle miedo sobre la conveniencia o no de un proyecto como el nuevo aeropuerto o como lo es el tema, el de la mal llamada reforma educativa. Pues la gente ya sabe que todo lo que sale de su boca está repleto de intereses inconfesables y sabor a monedas. Y no invento nada. Que hablen los jóvenes de las universidades de San Nicolás de Hidalgo o los de la Autónoma de Tabasco, los del Estado de México o la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde su educación está en riesgo por la irresponsabilidad del régimen actual. Claro, ustedes dicen que hay autonomía, pero ¿cuál autonomía puede soportar que durante su administración los fondos extraordinarios para la educación superior hayan caído casi un 200%? Y así por el estilo el resto de los programas públicos. Ustedes son los que le han cerrado las puertas a la modernidad de México, cerrándole el paso a la educación de los jóvenes. Pero lo importante es que México ya despertó. Imagínense, 21 de 100 alumnos apenas terminan la universidad. Secretario, los diputados del Partido del Trabajo lo reprobamos en esta comparecencia.